Algunas personas dejan huella con discursos, otras con acciones. Hay quienes ven los problemas y esperan que alguien más los resuelva, y quienes deciden tomar la iniciativa y generar cambios. Desde muy joven, alguien en Moca tomó ese camino, el del compromiso, la entrega y el liderazgo. Su historia se ha escrito con esfuerzo, servicio y un deseo inquebrantable de aportar al bienestar de los demás. Desde sus primeros años, su pasión por el conocimiento lo llevó a destacar como estudiante meritorio en múltiples ocasiones. No fue casualidad que, con apenas 15 años, ya estuviera escribiendo sobre la historia de su ciudad natal. Los presidentes de Moca, su libro, sobre los líderes políticos de la región, no solo le otorgó un reconocimiento académico, sino que marcó el inicio de una vida dedicada a la investigación, el servicio y el liderazgo. Pero su impacto no se quedó en las aulas. El liderazgo en el servicio lo convirtió en un referente en su comunidad. Su trabajo dentro del Club de Leones y otras instituciones voluntariado les permitió transformar vidas, guiando a otros jóvenes y demostrando que la acción genera cambios reales. Este compromiso le ha valido múltiples reconocimientos, incluyendo premios otorgados por el Ministerio de la Juventud, donde ha sido galardonado por su liderazgo social y político. A medida que su voz se hacía más fuerte, su compromiso con el desarrollo de la juventud lo llevó a la política, un espacio donde pocos jóvenes logran ser escuchados. Con determinación y valores, ha demostrado que el liderazgo se construye con hechos y que la juventud no es una barrera, sino una oportunidad para innovar, transformar y dejar huellas. Hoy conversamos con él para conocer más sobre su trayectoria, sus desafíos, sus logros y sobre todo su visión para el futuro. Su nombre es Carlos Bencós Mesarante. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Un placer. Antonio, gracias por la invitación en este tan importante programa. Agradecido de que nos haya dado la oportunidad de hablar un poco de nosotros, de nuestra trayectoria, y qué bueno que sea en la Revista de la Noche, en esta entrevista. Para mí es un placer, Carlos, más que todo porque te considero un amigo, un joven que ha venido sembrando para que otros también puedan tener lo que es la guía y la inspiración de seguir haciendo lo correcto. Inspirar a otros a través del ejemplo. Steve Jobs decía que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Has sido un líder desde joven. ¿Cómo descubriste tu pasión por el servicio y el liderazgo? ¿Y qué consejo darías a los jóvenes que buscan su propósito? Gracias por esa pregunta, Antonio. Mira, yo nací en el barrio La Española, un barrio que todos conocemos, un barrio vulnerable, y creciendo me di cuenta que el desarrollo de los jóvenes, principalmente de los niños que iban subiendo en ese momento, no era muy seguro. Me ponía a pensar siempre qué será en el futuro de este barrio, de su gente. Y fue ahí cuando me motivé a participar en la Junta de Vecinos del barrio con apenas ya 9 años y en la Pastoral Juvenil. Y desde allí no solamente fui desarrollando dotes de liderazgo en esos grupos, sino que fui identificando talentos dentro de la comunidad y le dimos la oportunidad de que se conviertan también en líderes, tomando como parámetro, y eso lo estudié ya después de grande, que existen diferentes tipos de liderazgos. Yo me enfoqué mucho por el liderazgo reproductor. Nuestros barrios están llenos de talentos, de jóvenes y niños que no solamente se destacan en las aulas, sino que en su vida personal se han destacado haciendo muchas cosas positivas, pero muchas veces se quedan en la sombra. Y eso me motivó en el liderazgo comunitario a servir a la gente, como decía el líder José Francisco Peña Gómez, por no decir a la comunidad, a la gente. Construyendo oportunidades para la juventud en un mundo donde muchos jóvenes enfrentan barreras para alcanzar sus sueños. ¿Qué iniciativas has promovido para abrirles caminos y qué impacto has visto en ellos? Yo tuve la oportunidad de ser parte de lo que es la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de diferentes centros privados de estudios. Y todavía lo seguimos haciendo desde muy joven, y es que hemos reclutado prácticamente muchos niños y jóvenes de los barrios para que se den cita en esas instituciones, y muchas veces le hemos gestionado incluso hasta becas
muchas de las cuales han sido incluso gestionadas de manera personal y a través de instituciones, entendiendo que brindándole oportunidad a los jóvenes y a los niños es que nosotros podemos hacerle grandes aportes a este país, principalmente a nuestro pueblo de Moca, porque la formación académica creo que es el mejor legado que nosotros podemos dejarle a la juventud, principalmente a la niñez, porque antes hablábamos de jóvenes, pero ya un niño de 4 o 5 años está manejando tecnología y desde esa edad creo que es propicio que nosotros comencemos a difundir el conocimiento y a transmitírselo. De hecho, hace poco tiempo desarrollamos una institución en Moca, novedosa, se llama Sociedad Astronómica Mocana, que busca difundir el conocimiento científico y de la astronomía hacia esos jóvenes que quizá tienen el interés algún día de ser astronautas o de desarrollar algún área científica y no habían encontrado una oportunidad. Y ahora en la Logia Perseverancia comenzaremos a impartir charlas y conferencias de astronomía para niños y jóvenes. Y seguiremos también profundizando el tema de la capacitación académica a través de cursos técnicos para que tengan la oportunidad de desarrollarse sus jóvenes. Creo que ese es el mayor aporte que podemos dejarle a la sociedad. Grandes líderes como Nelson Mandela comenzaron sirviendo a su comunidad antes de llegar a la política. ¿Cómo influyó tu experiencia en el voluntariado en tu desarrollo como líder y emprendedor? El liderazgo muchas veces decimos que se construye, pero el proceso no es tan fácil. Y yo me vi inspirado en el quehacer político, en precisamente, como te decía al principio, en las necesidades que veíamos en los barrios, las oportunidades, tomando siempre como parámetro que la política y el ejercicio partidario son dos herramientas que nos permiten a nosotros servir. Decía casualmente el presidente hace unos días que a la política no se va a buscar dinero, que a la política se va a servir. Y compartimos ese pensamiento del presidente Luis Abinader, de que la política es el servicio, 100%. Creo que eso es lo que más me ha motivado a mí a incursionar en la política, porque sentimos, y así lo hemos escuchado siempre en la calle, donde quiera que nos movemos, escuchamos a la gente diciendo, pero es que la política necesita nuevas caras, pero no solamente nuevas caras, es personas que estén comprometidos con el desarrollo de la sociedad, principalmente con el desarrollo de la gente. Si la gente se desarrolla, las sociedades avanzan, el conocimiento lo es todo, y la política es el principal medio que nos puede ayudar a nosotros a dejar gran legado en este municipio de Moca, en el país también. Carlos, cuando comenzaste a desarrollar todo este tipo de estrategias, ¿puedes dar como la provincia de Payá tiene líderes que te acompañaron, te motivaron? ¿Puedes mencionar algún ejemplo de personas que te motivó, te inspiró a hacer realmente la realidad de lo que hoy estás presentando? Sí, mira, cuando yo veía, por ejemplo, a José Francisco Peña Gómez, no solamente convocar masas para dar discursos que generaron cambios profundos en la historia de nuestro país, cambios que hoy en día lo vemos, por ejemplo, en la ley de juventud, en la ley de la mujer, todas las leyes que tienen que ver con mujeres, juventud y familia fueron propiciadas por el doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo veía esa preocupación del doctor José Francisco Peña Gómez, me llamaba tanto la atención el hecho de que en ese tiempo, estamos hablando del año 98, 97, el doctor José Francisco Peña Gómez inspiraba a los jóvenes de esa época, yo apenas era un niño, pero eran cosas que en la actualidad era que iban a hacer efecto. Yo decía, bueno, era el año 97, hoy estamos en el año 2025 y estamos hablando de inteligencia artificial, el tema de la mujer, el tema de la juventud, que son tres temas preponderantes hoy en día. Y sin embargo, en esa época, el doctor José Francisco Peña Gómez ya estaba inculcando en la sociedad dominicana esos pensamientos. Pero también a nivel local, el licenciado Andrés Bautista fue el impulsor de que nosotros incursionáramos en la política. Y ya en el año 2020, cuando de lleno entramos como candidato, el senador por la provincia, actual senador Carlos Gómez, también nos inspiró a seguir activo en la política. Y vimos en Carlos un ejemplo de que cuando se quiere lograr una posición en la política o servir, solamente hay que luchar. Y veíamos
que era imposible que ganaran una senaduría en ese momento. Yo decía, bueno, pero ¿cómo Carlos tiene la valentía de enfrentarse al gobierno prácticamente solo? Porque todos sabemos las situaciones que se estaban viviendo en el año 2020, principalmente con la situación mundial que todos ya conocemos. Y esas son acciones que nos inspiran a nosotros a seguir adelante. Y mira, se logró ganar en el año 2020, se logró ganar ahora en el año 2024. Y creo que entre Carlos Gómez y André Bautista, inspirado por el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez, nosotros tenemos un gran compromiso de seguir adelante. Hoy en día las redes sociales y la tecnología han transformado la manera en que los jóvenes se involucran en causas sociales. ¿Cómo crees que se puede aprovechar esta herramienta para impactar más vidas? Las redes sociales son hoy en día, creo que la principal herramienta de información y comunicación, pero no solamente eso, sino que a través de ellas la información fluye e impacta directamente a las personas, en el sentido de que ya no solamente es escuchar o ver un streaming o ver un video o un podcast en un celular, sino que el mensaje está llegando tan profundo a la sociedad que las personas se están inspirando en lo que ven y en lo que escuchan. Por eso pienso que las redes sociales juegan un papel preponderante hoy en día, porque nosotros, por ejemplo, como estamos ahora frente a cámara, debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros expresamos, con lo que enseñamos y con lo que difundimos, porque la gente se está dejando arropar de lo que es pues la influencia de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales deben de servir para que nosotros sigamos cambiando la humanidad a través del servicio. El servicio es lo que debemos difundir a través de las redes, pero sobre todo el conocimiento científico para que nos desarrollemos como sociedad. Yo pienso que las redes sociales no solamente juegan un papel preponderante en el futuro de nuestro país, sino en la familia dominicana. Creo que debemos utilizar esa herramienta nosotros los que somos políticos y pertenecemos a instituciones comunitarias para impactar positivamente a cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Hablas de impacto positivo. ¿Te preocupa en la actualidad, Carlos, a dónde ha llegado el tema de la comunicación en manos de personas que quizás en un momento determinado no utilizan esta herramienta de forma positiva, sino más bien desinforman, no transmiten la información correcta y en algún momento pueden causar quizás algún tipo de mala influencia a nuestros jóvenes y a nuestra generación? Sí, casualmente hace un momento estuvimos debatiendo fuera de cámara con otros amigos ese tema de la influencia que han tenido las redes sociales y algunos comunicadores, pseudocomunicadores también, porque ahora cualquier persona que tiene un celular en la mano, que se engancha un carnet de prensa y puede salir a las calles a grabar información y a difundir informaciones, pero también no solamente hacen eso, sino que muchas veces dañan a las personas. Y recientemente hemos visto en los medios nacionales e internacionales cómo los fake news, las noticias falsas, están impactando de manera negativa la intimidad de las familias, de muchas figuras políticas, empresarios y de hecho hasta comunicadores. Y yo creo que debemos de evitar ese tipo de cosas, profesionalizando la comunicación. Sabemos que la política te apasiona y estas preguntas están dirigidas a un Carlos hacia un eje político. Entrar en política como joven puede ser desafiante, como lo vivieron líderes como Emmanuel Macron, cómo fueron los principales obstáculos que enfrentaste y cómo los superaste. El principal obstáculo que nosotros enfrentamos en política es que nunca llegamos solos y siempre creemos que es así. En política siempre se llega de la mano de un equipo de personas leales, responsables con la causa, que se identifiquen con los principios y con la causa que uno tiene para impactar en la sociedad. Cuando uno no tiene un equipo que se identifica con esas causas, es difícil calar en política, pero también hay sectores al interno de los partidos, a lo externo también en la oposición, que se encargan de ponerte muros. Y nosotros como políticos, como personas responsables que tenemos
cierto tipo de principios, debemos de volar esos muros y demostrarle a la sociedad que cuando se quiere se puede. El liderazgo político va más allá de ocupar un cargo, se trata de generar cambios. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aporte en esta área? Creo que el tema de la capacitación académica, como mencionábamos en un segmento anterior, ha sido lo que más ha impactado, porque la política es muy difícil para uno subir, para llegar. También el ámbito empresarial, el ámbito personal, nada es fácil en la vida, todo es un asunto de sacrificios. Pero yo creo que la cuestión académica es lo principal que nosotros debemos enfocarnos y mantener como esa armonía entre el servicio, entre dar de sí antes de pensar en sí, como dice una institución de servicio. Pienso que el tema que tiene que ver con el servicio es fundamental en todo lo que uno hace en la vida. Carlos, cuando decidiste incursionar en la política, los mayores retos, ¿cuáles fueron? Bueno, en la política el principal reto que tenemos es el reto económico, que lamentablemente se le ha inculcado en la mentalidad del dominicano de que para incursionar en la política hay que ser millonario, que hay que tener recursos. Muchas veces eso no es así, aunque los recursos económicos son esenciales para uno desarrollarse, porque nada es gratis en la vida. Pero yo creo que el principal recurso que nosotros debemos tener es la voluntad de tener ideas, principios y de pararnos en los pies recto, con firmeza y determinarse en el sentido de que nada nos puede parar. Cualquier muro que se pare enfrente de nosotros, cualquier muro que no se levante también, nosotros debemos derribarlo. Porque creo que cuando se puede, se puede, cuando se quiere, se puede. Y es tarea de nosotros demostrar que en política no todo es fácil, pero que cuando llegamos también a una posición o logramos, por ejemplo, una candidatura, ganar una curul, nosotros tenemos un gran compromiso con la sociedad. No se queda en la campaña. En política muchas veces vemos que los ciudadanos dicen, pero bueno, lo veíamos en campaña, ahora no lo vemos por ninguna parte. Y ese es el gran compromiso que tenemos, estar siempre presente, responsable y atento a cada una de las problemáticas de la gente y de las comunidades, porque la política es servicio, la política no es servirse, es ayudar a las personas, no solamente darle un día, servirle un día, es estar permanentemente creando actividades y desarrollando ideas y proyectos que sean permanentes y que perduren en la vida de la persona, pero también que uno impacte a una persona y que uno enseñe a la persona a servir más para adelante, porque la política es eso, servicio. La historia ha demostrado que el liderazgo sin valores no perdura. ¿Cómo te aseguras de mantener la integridad en tu labor política y qué mensaje le darías a jóvenes que desean incursionar en este ámbito? Bueno, lo primero es que los jóvenes deben de incursionar, abrirse, crear ideas, crearse metas y objetivos para desarrollarse en política, pero mantenerse íntegro siempre, no dejarse llevar de campanas o de sonidos oscuros, tener firmeza a la hora de ser atacado, no dejarse persuadir por aspectos negativos que siempre vemos en política, como decíamos anteriormente, en los mismos medios de comunicación, los contrarios, las luchas internas también que no nos permiten avanzar. Entonces, yo creo que los jóvenes deben de involucrarse en política y entender que deben de dar lo mejor de sí para llegar. No es fácil, hay que romper muchas barreras, pero se puede llegar. Hay personas que han llegado en política y han servido de inspiración para nosotros. Tú mencionabas hace un momento a Nelson Mandela, por ejemplo. Nelson Mandela fue un líder, Gandhi fue otro líder, que nunca enrostraron en la gente que eran líderes con riquezas económicas. Era con su palabra que convencían, con sus ideales. Pero tenían una firmeza tan fuerte que nadie lo pudo vencer, ni siquiera las mayores potencias del mundo pudieron con ellos. Y yo creo que la juventud dominicana tiene un gran reto y una gran oportunidad de involucrarse en la política y entender que no hay fuerza que pueda con la voluntad de una persona cuando entiende que lo mejor de un pueblo está por venir y que sus ideas y sus principios pueden servir para impactar positivamente la vida de las personas. Carlos, ¿qué debe tener un partido para retener un joven como tú?
tiene que tener ideales y principios, porque muchas veces vemos organizaciones políticas que se lucran más de lo económico y no del servicio, y desaparecen, se crean como instituciones efímeras. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que los partidos que se mantuvieron con ese tipo de ideología ya no existen, y muchos de los que ya están, de los que siguen vigentes, no tienen liderazgo y carecen tanto de liderazgo que se han tenido que refugiar en buscar líderes de otros sectores para que les representen. Partidos, organizaciones políticas que se crean nuevas, no tienen candidatos y tienen que salir al azar a buscar personas para que sean sus representantes. Yo creo que los partidos deben de tener principios, ética e integridad. Por eso nosotros, incursionando dentro del Partido Revolucionario Moderno, hemos encontrado en ello los principios e ideales por los cuales luchó el doctor José Francisco Peña Gómez y con los que nos hemos identificado siempre. Vuelvo y repito, siempre enfocándonos en el servicio para enseñar a las personas a servir. Educación y política, el pilar de un país sólido. Personajes como Barack Obama han destacado la educación como la base del progreso. ¿Cómo ves el futuro de la educación en la República Dominicana y qué políticas crees que son clave para el desarrollo de la juventud? Yo pienso que el futuro de la educación en la República Dominicana está en su mejor momento. El desarrollo de la inteligencia artificial y de la tecnología nos está ayudando a nosotros a tener todas las herramientas en nuestras manos, en muchos casos a través de un móvil, de un celular o de una computadora. Antes eso era imposible. Usted antes tenía que ir, por ejemplo, a una biblioteca para buscar una información. Hoy en día usted habla con su celular y le pregunta cualquier información y usted aprende muy bien. Pero ¿qué sucede con el tema de la inteligencia artificial? Muchas veces se le da una luz, se utiliza para dañar, para no aprender, y creo que el futuro de la educación radica en que el Estado financie proyectos de investigación científica y de fomento a la investigación científica. Ya tenemos leyes, de hecho, para eso. De hecho, tengo un borrón para presentárselo al senador de la provincia de Espaillat para crear una ley que se centre en el desarrollo científico de la República Dominicana. Estamos hablando ahora de tierras raras, por ejemplo. Tenemos fábricas aquí que están instalando semiconductores, pero nosotros tenemos materia prima para fabricarlo. Entonces, a través de una ley que estamos diseñando para presentarla al Congreso, a través de Carlos Gómez, el senador de la provincia de Espaillat, lo que buscamos es fomentar que en el futuro la República Dominicana no solamente tenga educación de calidad, sino que en cada aula de cada localidad de nuestro país surjan liderazgos internos dentro de las escuelas, entre los estudiantes, para desarrollar lo que es la investigación científica, que no se quede solamente en las grandes universidades, en las grandes corporaciones, que son las que invierten en ese caso, en ese aspecto, sino que los estudiantes tengan la naturaleza de desarrollar ideas, pero que encuentren en el Estado un aliado para desarrollar las mismas. Carlos, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En la política social o en la política partidista? La política social, porque la política social nos ayuda a nosotros a impactar más las comunidades, porque la política partidista nos limita a nosotros a trabajar a lo interno. Ya la política social, que es servicio en su conjunto, nos ayuda a nosotros a estar cerca de lo que son las juntas de vecinos, las instituciones de servicios, los estudiantes, los empresarios, las amas de casas, y abarca más. Pero la política partidaria muchas veces nos restringe de muchas cosas y tenemos que estar siguiendo patrones de lo que dicen líderes de más arriba, y creo que eso nos limitaría mucho. Por eso yo me identifico más con la política social, y dentro de la política lo que hemos procurado siempre es el servicio. Muchos jóvenes se sienten desmotivados por la falta de oportunidades. Si tuvieras la oportunidad de diseñar un plan nacional para ellos, ¿cuáles serían los pilares principales? Sí, bueno, como decía anteriormente en el otro segmento, la investigación científica. Yo creo que cuando los jóvenes y las personas en sentido general desarrollan lo que es la inquietud de desarrollar la investigación científica, de cuestionarse las cosas, de estudiar, de prepararse,
de entender que cuando usted termina una carrera no se queda ahí, que hay que hacer su maestría, que hay que actualizarse, que hay que hacer sus diplomados. Yo creo que esos son los pilares fundamentales para nosotros avanzar como nación. El legado que deseas dejar cuando pensamos en líderes como Gandhi o Martin Luther King, vemos personas que dejaron un impacto duradero. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en el futuro y cuál es el legado que deseas dejar? En el transcurso de esta entrevista yo he mencionado la palabra servicio un sinnúmero de veces. Yo creo que siempre, hace un tiempo me preguntaron que a qué yo le tenía miedo. Yo le dije, bueno, yo tengo miedo a que un día yo no esté en este mundo y que la gente se olvide de mí. Pero yo quiero que me recuerden siempre como un hombre de servicio, pero que ese hombre de servicio inspire a otros a servir también. Cuando el servicio no existe en una comunidad, lo material se impone y la sociedad perece. Yo creo que hay que servir, hay que ayudar a las personas. No solamente ayudar, sino impactar. Ayudar a la gente a que ellos sepan ayudar, que sepan servir. Pero también hay que ser sabio para eso. El servicio es prácticamente un modelo de desarrollo que ayuda a los países a salir adelante. Por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que es el sueño americano, pero las instituciones en Estados Unidos se enfocan mucho en lo que es el servicio, y cuando una persona adquiere la oportunidad para desarrollarse, lo vemos que se dedican al servicio y a proyectar a otra persona para que también se supere. O sea, no es que nosotros nos desarrollemos nosotros, sino que impactemos positivamente para que el día que no estemos en este plano terrenal, que la gente nos recuerde y que nuestro legado inspire principalmente a los niños y a los jóvenes para que salgan adelante, para que ayuden a los demás y sobre todo para que sean respetuosos de sus familiares, sobre todo de sus padres. El mundo cambia rápidamente y con él los desafíos que enfrentamos. ¿Cuál crees que es el mayor reto que enfrentará la juventud en los próximos años y cómo pueden prepararse para enfrentarlo? La juventud tiene un gran reto en el futuro y es el tema de la transculturación. Nosotros debemos preservar nuestra identidad, primero como dominicanos, enfocarnos en que Juan Pablo Duarte nos dio a nosotros las herramientas necesarias para que nosotros nos convirtamos en una potencia mundial. Los principios por los cuales Juan Pablo Duarte fundó la República Dominicana son principios humanistas, filantrópicos, de respeto, éticos. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos en un futuro los jóvenes de este país, y es el tema de la transculturación, cómo impacta la cultura extranjera en lo local, porque eso nos ayuda a nosotros a perder la identidad, y es algo por lo que debemos luchar desde ahora, para que los jóvenes del mañana sigan luchando en contra de eso y no perdamos nunca la identidad como dominicanos. Carlos, ¿te estás preparando para alguna posición política más adelante? ¿Consideras que realmente dar ese paso te estás preparando a nivel de equipo, de conocimientos? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, nos hemos estado capacitando durante mucho tiempo. Ya yo tengo 21 años en política, desde muy jovencito fue que inicié. Y todo ese trayecto ha sido de conocimiento. Hoy en día estamos más enfocados en lo que es la preparación académica, porque entendemos que ser funcionario público y obviamente respondiendo a tu pregunta, estamos abiertos a seguir desarrollándonos en diferentes posiciones políticas, pero yo creo que sobre todo es capacitarnos, seguir capacitándonos para que el servicio que le brindemos a la comunidad, al país y al partido sea un servicio de calidad, que demostremos las competencias necesarias, como ya tenemos en algunas áreas, para impactar positivamente la vida de los dominicanos, sobre todo de los ciudadanos de la provincia de Espaillat y del municipio de Moca. Estamos preparados para cualquier posición que el partido entienda, que el presidente entienda, pero el servicio lo es todo para nosotros y mientras tanto seguiremos sirviendo al partido, seguiremos sirviendo al país. Particularmente y personalmente, represento un grupo de personas que siempre han visto en ti un liderazgo genuino, con autoridad, con autenticidad. La verdad que considero que en cualquier posición que pudieras ocupar, tanto sea en la parte social como hoy lo estás haciendo, como el tema político, he visto a un joven desarrollarse, empoderarse y más que todo, aplicar con el ejemplo.
Yo la verdad que hoy ha sido una de esas noches que siempre he querido transmitirle a ese grupo de jóvenes, presentar un líder genuino, un líder con la autoridad, donde sus hechos coinciden con sus palabras. Sabes que en televisión el tiempo es corto, pudiéramos hablar de muchos temas que quedarían pendientes, pero al final me gustaría que elevaras un mensaje para las nuevas generaciones, donde si tuvieras la oportunidad de hablarle a cada joven dominicano que sueña con un futuro mejor, pero no sabe cómo empezar, ¿qué le dirías? Que se atreva. Siempre hay que dar un primer paso. Las oportunidades no llegan solas. Nada es fácil. Y por más duro que sea el camino, hay que entender, como jóvenes, como niños también, que no debemos rendirnos. No importa la situación por la que estemos pasando, no importa las condiciones en que se encuentre la comunidad en la que vivimos. No podemos tener ningún tipo de limitación para seguir adelante. Yo creo que hay que atreverse, hay que dar un primer paso, pero sobre todo, que cualquier paso, que cualquier idea que tengamos sea para impactar positivamente a la gente, para impactar positivamente a la sociedad. Hay que atreverse. Yo le dejo como mensaje a los jóvenes que se atrevan, que se involucren, que sean parte de los cambios que necesita nuestra nación para avanzar y para que la gente tenga un país como lo soñó Juan Pablo Duarte. Esta conversación nos ha permitido conocer el impacto que puede tener una persona comprometida con su comunidad. Carlos Bencosme Sarante ha demostrado que el liderazgo se construye con servicio, visión y perseverancia. Su historia no solo inspira, sino que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su entorno. Más que palabras, la acción de un líder joven es una invitación a que la juventud no solo hable de cambios, sino que haga y los haga realidad. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y siempre, como les digo, que en la República Dominicana y la provincia de Espaillat no se enferme ni del corazón ni del alma. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Antonio. Encantado. Un placer.